Mi novio me humilló públicamente, dijo que yo estaba loca y negó su traición, pero olvidó borrar una prueba mínima que puso su imagen perfecta en peligro absoluto. Durante mucho tiempo creí que nuestra relación era sólida, casi envidiable. Desde afuera, eso parecía indiscutible. Él tenía una forma impecable de presentarse ante los demás, seguro, encantador, siempre correcto. Yo ocupaba el lugar que completaba esa imagen. La novia estable, comprensiva, la que acompañaba sin hacer ruido. Me acostumbré a pensar que esa calma era sinónimo de amor, que la falta de conflictos visibles significaba madurez. Hoy sé que también era silencio. Y el silencio, cuando es impuesto, no es paz. El evento social al que asistimos esa noche no tenía nada de extraordinario. Era una reunión con amigos y colegas suyos, personas que yo ya conocía, con las que había compartido cenas, risas, incluso confidencias superficiales. Llegamos juntos, como siempre. Él caminaba un paso delante de mí, saludando con soltura, seguro de sí. Yo lo seguía, sintiéndome parte de algo que creía firme. No había señales evidentes de lo que estaba por pasar, y quizás eso fue lo que más me desarmó después. En algún momento, una conversación derivó hacia un tema sensible. Algo menor, una anécdota mal contada, una diferencia de versiones. Yo dije algo que para mí era inocente, incluso necesario. No levanté la voz. No lo acusé. Solo nombré una duda que llevaba tiempo guardando. Fue suficiente. Él se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a los ojos y, sin bajar el tono amable, me desacreditó delante de todos. Dijo que yo exageraba, que siempre hacía dramas donde no lo sabía. Que tenía una tendencia peligrosa a inventar problemas. Y luego, como si fuera una broma ligera, remató diciendo que a veces yo estaba un poco loca. Las palabras no fueron gritadas. No hubo insultos directos. Pero el efecto fue devastador. Sentí como el aire cambiaba. Algunas personas rieron incómodas. Otras bajaron la mirada. Nadie intervino. Nadie preguntó. Nadie dijo que tal vez no era el lugar ni la forma. El silencio colectivo cayó sobre mí como una condena. Me quedé quieta, con el cuerpo tenso, tratando de procesar lo que acababa de pasar mientras él seguía hablando, tranquilo, como si nada grave hubiera ocurrido. En ese instante entendí que no solo me estaba contradiciendo. Me estaba anulando. Me estaba quitando credibilidad frente a todos, usando algo que yo había compartido en privado como un arma pública. La vergüenza me subió por la piel de golpe. No sabía dónde poner las manos, ni qué hacer con la cara. Quise desaparecer. Quise defenderme, pero también dudé. Dudé de mí. Dudé de si realmente estaba exagerando, como él decía. Esa duda fue el golpe más bajo. Mientras él seguía interactuando con los demás, yo empecé a recordar pequeñas cosas que había elegido minimizar. Comentarios ambiguos, cambios de humor repentinos, ausencias mal explicadas. Momentos en los que mi intuición se activó y yo la apagué por miedo a parecer insegura. Me vi a mí misma justificándolo, diciéndome que no todo tenía que ser una amenaza. Que confiar era un acto de amor. Esa noche, todas esas escenas regresaron juntas, desordenadas, pero insistentes. No aguanté mucho más. Me excusé con una frase corta, casi automática, y me fui. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue seco, definitivo. Afuera, el aire frío me golpeó la cara y ahí, recién ahí, sentí como el nudo en el pecho empezaba a doler de verdad. Vergüenza y rabia se mezclaban sin orden. No sabía cuál pesaba más. Esperé unos minutos. Parte de mí pensó que él saldría, que me alcanzaría, que al menos intentaría explicar o disculparse. No pasó. Revisé el teléfono. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Esa ausencia fue más elocuente que cualquier palabra. Me hizo entender que, para él, lo ocurrido no había sido un error. Había sido una decisión. Volví a casa sola. El trayecto se me hizo largo, casi irreal. Repasaba la escena una y otra vez, buscando en qué punto había fallado yo, qué podría haber dicho distinto. Esa necesidad de corregirme, incluso después de haber sido humillada, me asustó. Me di cuenta de que su voz empezaba a sonar dentro de mi cabeza, cuestionándome, deslegitimándome, incluso en soledad. Al llegar, me miré al espejo y no me reconocí del todo. Vi a alguien cansada, confundida, con los ojos llenos de preguntas que no sabía cómo formular. Pensé en cómo me había visto desde afuera esa noche, la novia exagerada, la mujer inestable que arruina el ambiente.
Esa imagen me dolió más que la humillación misma, porque no sabía cuánto de eso era una mentira construida por él y cuánto había empezado yo a creer. Me senté en la cama, con el cuerpo rígido, y por primera vez me pregunté seriamente si estaba perdiendo la razón o si alguien se había encargado, con mucha precisión, de hacerme sentir así. Lo confronté en privado poco después de lo ocurrido. No fue una escena dramática ni impulsiva. Yo ya venía agotada, con la humillación todavía fresca, pero también con una necesidad urgente de entender. Necesitaba que me explicara por qué me había expuesto así, por qué había elegido desacreditarme frente a todos en lugar de hablar conmigo. Entré a esa conversación con la esperanza ingenua de que, lejos de las miradas ajenas, aparecería algo de honestidad. Me equivoqué. Él me escuchó con una calma que rozaba la indiferencia. No parecía nervioso ni incómodo. Al contrario, estaba seguro. Cuando terminé de hablar, negó todo sin titubear. Dijo que no había pasado nada grave, que yo estaba reinterpretando la situación de forma exagerada. Según él, no hubo humillación, solo una broma mal entendida. La traición que yo insinuaba simplemente no existía. Lo dijo con tanta firmeza que, por un segundo, sentí como mi propio recuerdo se volvía borroso. Después vino el ataque directo. Me acusó de ser celosa, inestable, conflictiva. Dijo que siempre encontraba problemas donde no los había, que esa era la razón por la que a veces evitaba hablar conmigo de ciertos temas. Escuchar eso me atravesó de una forma distinta. No era solo una defensa, era una inversión completa de la culpa. Yo pasé de ser alguien herida a ser, según él, la causa de todos los conflictos. Empecé a justificarme, a explicar cómo me había sentido, y en ese momento supe que ya estaba perdiendo. Los días siguientes fueron aún peores. Empecé a recibir mensajes de personas que habían estado en el evento. Algunos eran sutiles, otros más directos. Repetían casi palabra por palabra su versión. Que él estaba preocupado por mí. Que tal vez yo necesitaba calmarme. Que desde afuera se notaba que yo estaba pasando por un mal momento. Nadie me preguntó qué había pasado realmente. Nadie quiso escuchar mi versión completa. Era como si él ya hubiera hecho el trabajo por mí, sembrando la idea de que yo no era una fuente confiable. Esa sensación de aislamiento fue devastadora. Me encontré revisando conversaciones antiguas, mensajes, recuerdos, buscando confirmar que no estaba inventando nada. Empecé a dudar de mi memoria, de mis percepciones, incluso de mis emociones. Cada vez que algo no encajaba, la explicación automática era que yo estaba exagerando. Me sorprendí pensando exactamente como él quería que pensara. Eso me dio miedo. Hubo un recuerdo que volvió con fuerza. Una conversación específica, semanas antes, que siempre me había incomodado. Algo que él dijo y luego negó rotundamente haber dicho. En su momento, lo dejé pasar. Me convencí de que tal vez había entendido mal. Ahora, esa escena regresaba con claridad inquietante. Recordaba el lugar, el tono, incluso la sensación física de alerta que tuve entonces. Él había jurado que nunca ocurrió. Yo había aceptado esa versión porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de que me estuviera mintiendo. Con todo ese ruido en la cabeza, tomé una decisión silenciosa. Dejé de intentar convencerlo. Dejé de buscar validación externa. Si iba a seguir dudando, prefería hacerlo con hechos delante. Empecé a revisar detalles que antes había ignorado, no con ansiedad, sino con una calma extraña. No buscaba confirmar una traición de inmediato, buscaba anclarme a algo concreto. Algo que no dependiera de interpretaciones. Fue entonces cuando encontré ese detalle mínimo. No era una gran prueba, ni una confesión evidente. Era algo pequeño, casi insignificante para cualquiera que no estuviera prestando atención. Un resto olvidado de una historia que él se había esforzado en borrar. Lo vi y sentí una mezcla de frío y lucidez. No grité. No lloré. Simplemente supe que no estaba loca. Ese pequeño hallazgo no resolvía todo, pero abría una grieta imposible de cerrar. Por primera vez desde la humillación, mi intuición dejó de sentirse como un enemigo y volvió a sonar como una advertencia legítima. Y ya no estaba dispuesta a ignorarla. Volví a ese detalle mínimo con una calma que me sorprendió. No lo hice con ansiedad ni con la urgencia de quien busca desesperadamente confirmar una sospecha. Me senté, respiré hondo y lo observé como si no tuviera ninguna carga emocional. Era pequeño, casi ridículo pensar que algo tan simple pudiera sostener tanto peso. Justamente por eso él lo había dejado pasar. Porque no parecía peligroso. Porque confiaba en que yo seguiría dudando de mí misma antes que de él. Analicé cada elemento con cuidado.
El contexto, el momento, la forma en que había quedado ahí, sin borrar. Cuanto más lo miraba, más claro se volvía que no encajaba con su versión. No había forma de justificarlo como un malentendido o una coincidencia inocente. Contradecía directamente lo que él había negado con tanta seguridad. Esa certeza no me dio alivio inmediato. Me dio una sensación amarga, casi física, en el estómago. Confirmar que no estaba loca implicaba aceptar que había sido engañada de forma consciente. No reaccioné de inmediato. No le escribí. No pregunté nada. Me obligué a no hacer lo que siempre hacía, confrontar buscando explicaciones emocionales. Esta vez decidí observar. Investigar sin que él lo notara. Empecé a revisar con más atención fechas, horarios, pequeños movimientos que antes me parecían irrelevantes. No invadí, no forcé accesos. Simplemente conecté lo que ya estaba a la vista, pero disperso. Las piezas comenzaron a encajar con una lógica cruel. Lugares que coincidían demasiado. Ausencias justificadas con excusas vagas. Cambios de humor después de ciertos días específicos. Mentiras pequeñas, dichas con naturalidad, que solo tenían sentido si formaban parte de algo más grande. No fue un descubrimiento explosivo, fue una acumulación silenciosa. Cada nueva conexión añadía peso, no sorpresa. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, con una tensión constante en el pecho. Lo más difícil fue entender que la traición no había sido impulsiva. No se trataba de un error aislado, de un momento de debilidad. Era sostenida, pensada, cuidada. Él había construido una rutina alrededor de su engaño, y dentro de esa rutina también había espacio para desacreditarme cuando yo me acercaba demasiado a la verdad. Comprendí que la humillación pública no había sido un arranque. Había sido una forma de protegerse. De sembrar la duda sobre mí antes de que yo pudiera señalarlo. Ese entendimiento me partió en dos. Por un lado, el dolor fue profundo, casi paralizante. Sentí la pérdida de algo que creía real, de una versión de nosotros que ya no existía. Lloré, pero no como antes. No era un llanto caótico, sino uno silencioso, contenido, como si mi cuerpo estuviera procesando una verdad demasiado grande. Por otro lado, apareció una claridad inesperada. Una lucidez fría que no había tenido antes. Ya no necesitaba convencer a nadie. Yo sabía. Durante esos días, él seguía comportándose como siempre. Tranquilo, seguro, incluso afectuoso en algunos momentos. Esa normalidad me resultaba inquietante. Cada gesto amable ahora tenía una doble lectura. Cada palabra cariñosa estaba atravesada por lo que yo ya sabía y él creía oculto. Fingí normalidad frente a él porque entendí que cualquier cambio brusco lo pondría en alerta. No era una actuación elaborada, era más bien un distanciamiento interno. Yo ya no estaba ahí del todo. Mientras tanto, seguí reuniendo información. No para acumular pruebas con fines dramáticos, sino para entender la dimensión real de lo que estaba pasando. Quería saber hasta dónde llegaba su engaño, cuánto de mi vida había sido manipulado. Me movía con cuidado, sin dejar rastro, sin alterar rutinas. Cada nuevo dato confirmaba lo mismo, él había tenido tiempo, intención y una frialdad que yo nunca le había atribuido. Hubo un momento específico en el que sentí que algo cambiaba definitivamente dentro de mí. No fue cuando descubrí un dato nuevo, sino cuando dejé de preguntarme por qué lo había hecho. Esa pregunta había guiado mis relaciones durante años, como si entender al otro fuera una forma de salvarme. Esta vez, no. Me di cuenta de que sus motivos ya no eran relevantes para mi proceso. Lo único que importaba era qué iba a hacer yo con lo que sabía. Decidí no confrontarlo todavía. No por miedo, sino por estrategia emocional. Sabía que un enfrentamiento en ese punto solo serviría para que volviera a manipular la narrativa, para que intentara minimizar, justificar o voltear la situación. Yo ya había vivido eso. No necesitaba repetirlo. Esta vez, el control no pasaba por hablar, sino por callar. Por observar. Por elegir el momento adecuado para actuar, o incluso para no hacerlo de la forma que él esperaba. Empecé a planear en silencio. No un plan de venganza inmediata ni una exposición dramática. Era algo más interno, más estructural. Pensaba en mis límites, en mis salidas posibles, en cómo protegerme emocionalmente mientras él seguía creyendo que tenía el control. Esa planificación no me devolvió la paz, pero sí una sensación nueva, la de no estar completamente a merced de su versión de la realidad. Cada noche, al cerrar los ojos, la imagen de esa prueba mínima volvía a mi mente. No como una obsesión, sino como un ancla. Era la evidencia de que mi percepción no estaba rota. De que la confusión había sido inducida, no espontánea.
Esa certeza, aunque dolorosa, me sostuvo. Porque ya no buscaba explicaciones ni disculpas. Lo que quería, por primera vez, eran consecuencias. La magnitud real de su engaño se reveló sin dramatismo, como una imagen que termina de enfocarse después de mucho tiempo borrosa. No fue un único hallazgo, sino la suma de detalles que ya no podían ser negados ni reinterpretados. Entendí que no estaba frente a una traición puntual, sino ante una doble vida cuidadosamente administrada. Había horarios, excusas recurrentes, patrones que antes me parecían simples coincidencias y ahora mostraban una lógica fría, casi mecánica. Todo estaba organizado para que yo ocupara un lugar específico, el de la mujer que confiaba, dudaba de sí misma y nunca llegaba demasiado lejos. Lo más perturbador fue darme cuenta de cómo había protegido su imagen mientras me iba destruyendo por dentro. Cada gesto público, cada comentario aparentemente casual, cada actitud condescendiente tenía una función. Él se aseguraba de ser visto como el novio equilibrado, el hombre paciente que soportaba mis supuestos desbordes emocionales. Yo, sin saberlo, estaba siendo colocada en el rol de la inestable, la exagerada, la que siempre complicaba todo. Esa construcción no era improvisada. Había sido sostenida en el tiempo con una coherencia que me heló la sangre. Comprendí entonces que la humillación no había sido un accidente ni una reacción impulsiva. Había sido estratégica. Desacreditarme en público lo blindaba. Plantaba una duda preventiva sobre cualquier cosa que yo pudiera decir después. Si algún día hablaba, ya existiría la idea de que yo no era confiable. Esa revelación fue una de las más duras, porque implicaba aceptar que alguien a quien a mí había estado un paso adelante todo el tiempo, no por inteligencia emocional, sino por cálculo. Un flashback se impuso con claridad dolorosa. Una escena cotidiana, aparentemente banal, que en su momento no había tenido peso. Ahora la recordaba con exactitud, el tono de su voz, la forma en que evitó mirarme, la sensación incómoda que sentí y decidí ignorar. En ese recuerdo, todo cobraba sentido. No había sido intuición exagerada ni paranoia. Había sido una señal que yo había silenciado para preservar una paz que solo existía en apariencia. A partir de ese punto, fingir normalidad frente a él se volvió una necesidad. No porque quisiera seguir sosteniendo la relación, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para observarlo sin el velo del afecto, tiempo para confirmar que lo que veía era real. Me sorprendí a mí misma actuando con una serenidad que no sentía. Sonreía cuando correspondía, respondía lo justo, mantenía las rutinas. Por dentro, estaba tomando distancia a una velocidad que él no percibía. Él, en cambio, se mostraba cada vez más confiado. Había en su actitud una seguridad casi arrogante, como si la escena de la humillación hubiera sellado algo a su favor. A veces incluso se permitía un tono condescendiente, como quien cree estar tratando con alguien frágil, fácil de manejar. Esa confianza suya me confirmaba que no sospechaba nada. Seguía creyendo que yo estaba atrapada en la duda, ocupada en cuestionarme a mí misma. Mientras tanto, yo reunía pruebas sin dejar rastro. No con obsesión ni desesperación, sino con método. Cada dato tenía un propósito claro, confirmar, no vengarme todavía. Me cuidaba de no alterar nada, de no hacer preguntas innecesarias, de no mostrar cambios bruscos. Sabía que cualquier movimiento en falso podía alertarlo. Y, aunque ya no me importaba proteger la relación, sí me importaba protegerme a mí. En ese proceso, algo se transformó definitivamente. Dejé de sentir urgencia por ser entendida. Dejé de necesitar que él admitiera algo. Mi foco se desplazó hacia una decisión que venía tomando forma lentamente, casi sin palabras. No era solo sobre terminar o no la relación. Era sobre cómo salir de ahí sin volver a quedar atrapada en su narrativa, sin permitir que él siguiera controlando la forma en que yo era percibida. Esa decisión no fue dramática ni impulsiva. Fue silenciosa y pesada. La sentí en el cuerpo antes de poder nombrarla. Sabía que, una vez tomada, no habría vuelta atrás. Implicaba perder cosas, aceptar duelos, soltar una versión de mi vida que había defendido incluso cuando ya me hacía daño. Pero también implicaba algo nuevo, recuperar una autonomía emocional que había cedido sin darme cuenta. Cuando finalmente acepté esa decisión internamente, lo miré y supe que él seguía creyendo que había ganado. Que me había reducido, confundido, silenciado. No podía ver lo que ya estaba en marcha, porque nunca me había visto de verdad fuera del papel que me asignó. Y en ese error suyo empezó, sin que lo supiera, su verdadera pérdida. Inicié acciones que no me involucraban públicamente, casi invisibles para cualquiera que no supiera dónde mirar. No hubo anuncios, amenazas ni gestos grandilocuentes. Todo se movió en capas discretas, como fichas colocadas con paciencia. Yo entendía que cualquier protagonismo mío lo beneficiaría.
Él sabía manejar la exposición, lo que no sabía era defenderse del desgaste lento, de las dudas que no podían atribuirme directamente. Las pruebas llegaron a personas clave de su entorno sin pasar por mí de forma evidente. No tuve que explicar demasiado. La información hablaba sola, y eso era lo más poderoso. No buscaba convencer, solo permitir que otros vieran lo que yo ya había visto. Algunas reacciones fueron inmediatas, otras tardías, pero todas tenían algo en común, ya no encajaban del todo con la imagen perfecta que él había construido durante años. No lo enfrenté ni lo expuse directamente. Esa ausencia de confrontación fue deliberada. Sabía que, si me plantaba delante de él con acusaciones, tendría la oportunidad de defenderse, de victimizarse, de volver a girar la narrativa a su favor. En cambio, dejé que las consecuencias se activaran solas, como una reacción en cadena que ya no dependía de mí. Yo seguía ocupando mi lugar habitual, observando, escuchando más de lo que hablaba. Con el tiempo, empezaron los rumores. No eran explosivos ni escandalosos, sino incómodos. Comentarios sueltos, preguntas sin respuesta clara, silencios donde antes había admiración automática. Lo interesante era que yo no podía controlarlos, ni él tampoco. Por primera vez, su relato ya no era el único circulando. Y eso lo desestabilizó más de lo que jamás habría imaginado. Su comportamiento comenzó a cambiar de forma evidente. La seguridad que antes exhibía se transformó en ansiedad mal disimulada. Se mostraba irritable, atento en exceso a detalles que antes ignoraba. Revisaba cosas varias veces, preguntaba más de la cuenta, parecía siempre un poco a la defensiva. La paranoia empezó a filtrarse en gestos pequeños, en miradas rápidas, en silencios tensos. Yo lo veía todo con una distancia que antes no era capaz de sostener. En medio de ese quiebre interno, intentó acercarse a mí con una preocupación que no sentí genuina. Preguntas suaves, actitudes que pretendían ser cuidadosas, como si de pronto le importara mi bienestar emocional. Reconocí ese movimiento al instante. No era amor ni culpa, era cálculo. Necesitaba que yo siguiera siendo predecible, que no me convirtiera en una variable fuera de su control. Esa certeza me blindó por dentro. Lo más revelador fue notar mi propia reacción. O, mejor dicho, la ausencia de ella. Ya no respondía emocionalmente. No me defendía, no explicaba, no intentaba reparar nada. Mi calma no era paz, era desapego. Mientras él se agitaba internamente, yo me sentía extrañamente estable, como si por fin estuviera alineada conmigo misma. Esa diferencia de estados era abismal y definitiva. Algo importante para él empezó a desmoronarse sin que pudiera señalar un culpable claro. No fue una caída abrupta, sino un deterioro progresivo, imposible de detener una vez iniciado. Yo entendí entonces que no todas las pérdidas necesitan un testigo directo para ser reales. Algunas ocurren en silencio, pero dejan marcas profundas. Y aunque él todavía no lo sabía, su imagen perfecta ya no tenía cimientos sólidos. Las primeras consecuencias no fueron espectaculares ni inmediatas, pero sí constantes. Empezaron a surgir cuestionamientos en espacios donde antes su palabra bastaba. Comentarios que pedían aclaraciones, miradas que ya no eran de admiración automática. En lo profesional, algunas decisiones se postergaban sin explicación clara. En lo personal, ciertas invitaciones dejaron de llegar. Nada era lo suficientemente explícito como para señalar un motivo único, pero todo indicaba lo mismo, algo en su relato había dejado de cerrar. Personas que me habían ignorado después de la humillación comenzaron a mirarlo con una cautela nueva. No se disculparon conmigo ni reconocieron su error, pero la duda se instaló. Yo lo notaba en conversaciones fragmentadas, en silencios incómodos cuando él no estaba presente, en cambios sutiles de actitud. No era reivindicación pública, y tampoco la necesitaba. Lo importante era que ya no era solo yo contra su versión. El equilibrio había cambiado. Nunca revelé públicamente mi rol en nada de lo que estaba ocurriendo. No por nobleza, sino porque entendí que mi silencio era parte del proceso. Si alguien preguntaba, respondía lo justo o desviaba el tema. No necesitaba ser vista como la fuente de nada. Esa invisibilidad me protegía y, al mismo tiempo, lo dejaba a él sin un enemigo concreto al que atacar. No podía acusarme sin exponerse más. No podía defenderse sin entrar en contradicciones. Él empezó a sospechar. No de forma directa, pero lo sentía. Se notaba en su forma de observarme, en preguntas que no terminaban de formularse, en intentos torpes de medir mi reacción ante ciertos comentarios. Yo no confirmaba ni negaba nada. Mi postura era neutra, casi distante. Esa falta de acceso a mis emociones lo descolocaba. Durante años había sabido exactamente cómo provocarme, cómo hacerme dudar. Ahora,
No encontraba el botón correcto. En ese contexto, intentó reconciliarse. No fue un pedido desesperado ni romántico. Fue un acercamiento calculado, cargado de frases ambiguas y gestos que pretendían mostrar madurez. Hablaba de lo que habíamos construido, de malentendidos, de la importancia de mantener una imagen sólida frente a los demás. No mencionó dolor, ni culpa, ni responsabilidad. Todo giraba alrededor de la estabilidad que él estaba perdiendo, no de la herida que había causado. Me negué sin explicaciones largas. No entré en debates ni ofrecí razones detalladas. Dije que no quería seguir, que necesitaba distancia. Mi tono fue firme, sin dramatismo. Esa respuesta lo desarmó más que cualquier acusación. Estaba acostumbrado a largas conversaciones donde él podía manipular el rumbo, reinterpretar mis palabras, cansarme hasta que yo cediera. Esta vez no había espacio para eso. Mi decisión no estaba abierta a negociación. Fue entonces cuando vi miedo real en sus ojos por primera vez. No el miedo teatral que se usa para generar lástima, sino uno crudo, contenido. El miedo de quien empieza a entender que ya no controla la narrativa. Que no sabe qué se dijo, quién lo sabe, ni hasta dónde puede llegar. Ese momento fue revelador para mí, no por satisfacción, sino por claridad. Entendí que el poder que había tenido sobre mí siempre se había basado en mi reacción emocional. Sin ella, quedaba expuesto. A partir de ahí, todo siguió un curso que ya no podía detenerse. Las consecuencias no dependían de un acto final ni de una revelación explosiva. Eran el resultado lógico de sus propias decisiones acumuladas en el tiempo. Yo solo había dejado de cubrirlas. Y al hacerlo, me di cuenta de algo que me costó aceptar durante mucho tiempo: la justicia no siempre llega con ruido, ni con testigos, ni con discursos memorables. A veces la justicia es silenciosa, incómoda y lenta. A veces se manifiesta en miradas que cambian, en puertas que se cierran sin explicación, en la imposibilidad de volver a ocupar el lugar de privilegio que alguien creyó eterno. Yo no gané nada tangible en ese proceso, pero dejé de perderme a mí misma. Y mientras él intentaba recomponer una imagen que ya no era creíble, yo entendí que todavía faltaba una última pérdida para que todo, finalmente, cerrara. Terminé la relación de forma fría y definitiva, sin escenas ni explicaciones extensas. No hubo una gran conversación de cierre ni una recapitulación de todo lo ocurrido. Simplemente le dije que no quería seguir, que mi decisión era firme y que no había nada que discutir. Mi tono no fue cruel, pero sí distante. Esa distancia era nueva para él y profundamente incómoda. Durante años, había confundido mi entrega emocional con debilidad. Ahora se encontraba con alguien que no le ofrecía grietas por donde entrar. No expliqué mis razones en detalle, y eso fue lo que más lo descolocó. Esperaba reproches, lágrimas, una lista de errores que pudiera desmontar uno por uno. Esperaba que yo necesitara ser entendida. No entendía que ya no buscaba eso. Cada explicación larga habría sido una invitación a discutir, a reinterpretar, a desgastar. Yo ya había recorrido ese camino demasiadas veces. Esta vez, mi silencio era una forma de cuidado propio. Como era previsible, intentó victimizarse. Habló de confusión, de lo inesperado de mi decisión, de lo injusto que era que lo dejara, sin darle la oportunidad de arreglar las cosas. Se colocó en el lugar del sorprendido, del hombre abandonado sin aviso. No mencionó la humillación, ni las mentiras, ni el daño acumulado. Su relato seguía girando en torno a él mismo, a cómo lo afectaba la situación, a lo que perdía. Escucharlo desde esa nueva distancia fue revelador. Confirmó que no estaba renunciando a algo sano, sino saliendo de un ciclo que nunca me había tenido en el centro. Por primera vez, ya no logró manipularme. Sus palabras no me activaban. No sentí la urgencia de aclarar malentendidos ni de defenderme de acusaciones implícitas. Lo escuché con atención, pero sin involucrarme emocionalmente. Esa falta de respuesta fue más efectiva que cualquier confrontación. Donde antes encontraba reacciones previsibles, ahora solo había límites claros. Y los límites, entendí, eran algo que nunca había tolerado bien. Corté contacto total poco después. No como castigo, sino como una necesidad. Eliminé canales, bloqueé accesos, cerré puertas que durante años había dejado entreabiertas por culpa o costumbre. Sabía que cualquier intercambio posterior sería una oportunidad para reabrir dinámicas que ya no estaba dispuesta a sostener. Ese corte fue difícil, no por apego a él, sino por todo lo que simbolizaba. Implicaba aceptar que la relación había terminado mucho antes de ese momento, y que yo solo estaba alcanzando una verdad que ya existía. A partir de ahí, empecé a reconstruirme emocionalmente. No fue un proceso rápido ni lineal. Hubo días de alivio y otros de tristeza profunda.
Me enfrenté a silencios nuevos, a rutinas que ya no incluían su presencia, a la incomodidad de no tener a quien explicarle mis decisiones. Pero también apareció algo que no había sentido en mucho tiempo: coherencia interna. Mis pensamientos, mis emociones y mis acciones empezaron a alinearse de una forma que me resultaba extraña, al mismo tiempo, profundamente reparadora. Tuve que enfrentar el duelo real, no el imaginado. No lloré por la versión idealizada de él, sino por el tiempo que me había quedado intentando sostener algo que me lastimaba. Lloré por la mujer que fui cuando dudaba de sí misma, cuando aceptaba ser desacreditada para no incomodar, cuando confundía comprensión con tolerancia al daño. Ese duelo fue honesto y necesario. No buscaba volver atrás, sino entender que me había llevado hasta ahí. En ese proceso, acepté algo que me costó asumir: no recuperé lo perdido. No recuperé la imagen intacta de la relación, ni la confianza plena, ni ciertos sueños que había proyectado. Pero gané algo que no estaba dispuesta a volver a entregar. Gané una claridad que no dependía de la validación ajena. Gané la capacidad de escuchar mis propias señales sin descartarlas por miedo a exagerar. Gané, sobre todo, la certeza de que podía irme sin necesidad de destruir al otro para justificar mi salida. Con el paso de los días, su presencia empezó a diluirse en mi vida. No porque dejara de existir, sino porque dejó de ocupar un lugar central en mis pensamientos. Ya no era el punto de referencia desde el cual me explicaba a mí misma. Esa liberación fue silenciosa, casi imperceptible al looking back, pero profunda. Sentí que algo se acomodaba dentro, como si mi identidad dejara de girar en torno a una defensa constante. Sabía que aún había consecuencias en marcha, cosas que yo no controlaba ni necesitaba controlar. No sentía ansiedad por ver cómo terminaban. Mi proceso ya no dependía de eso. Había aprendido, a fuerza de dolor, que cerrar una historia no siempre implica entender cada detalle ni presenciar cada efecto. A veces, cerrar es elegir no mirar atrás. Y aunque la relación había terminado de forma definitiva, intuía que el impacto real de todo lo ocurrido aún no se había manifestado por completo. No en mí, sino en él. Porque algunas consecuencias no se activan en el momento del quiebre, sino cuando ya no hay a quien culpar, ni a quien manipular, ni a quien usar como espejo. Y eso, lo supe entonces, ya estaba en marcha. Su reputación no se derrumbó de golpe, se fue desgastando con una lentitud casi quirúrgica. Al principio fueron detalles menores, comentarios ambiguos que dejaban un sabor raro. Luego, decisiones que ya no lo incluían automáticamente, conversaciones que se detenían cuando él aparecía. Nada de eso podía señalarse como un ataque directo, y eso era lo que más lo descolocaba. No había una escena que pudiera refutar ni una acusación concreta que desmontar. Solo una sensación creciente de que algo en su imagen ya no convencía como antes. Con el tiempo, empezó a perder oportunidades que valoraba profundamente. Proyectos que daba por seguros se diluían sin explicaciones claras. Personas que antes lo buscaban con entusiasmo ahora postergaban encuentros o delegaban decisiones en otros. Él intentaba mantener la compostura, pero el esfuerzo era evidente. Su identidad estaba demasiado ligada a esa imagen impecable como para no resentirse cuando dejaba de funcionar. Yo observaba todo desde lejos, sin intervenir, consciente de que ya no era parte de ese escenario. Las personas cercanas comenzaron a alejarse de manera gradual. No hubo rupturas dramáticas ni discusiones públicas. Simplemente, algunos vínculos se enfriaron. Otros se volvieron formales, distantes. Aquellos que habían repetido su versión sobre mí ahora evitaban el tema o cambiaban de conversación cuando mi nombre aparecía. No vinieron a pedirme disculpas ni a explicarse, pero tampoco volvieron a mirarme como antes. Ese cambio, aunque silencioso, fue significativo. La etiqueta de «la loca» ya no se sostenía con la misma facilidad. En paralelo, algo se acomodaba dentro de mí. Nadie volvió a verme como la mujer inestable que exageraba todo. No porque yo hubiera salido a limpiar mi imagen, sino porque dejé de comportarme como alguien que necesitaba defenderse. Mi calma, mi distancia, mi coherencia fueron más elocuentes que cualquier aclaración. Aprendí que, cuando una mentira se sostiene solo por repetición, basta con dejar de alimentarla para que empiece a caer por su propio peso. Seguí adelante sin buscar validación. Esa fue una de las transformaciones más profundas. Durante mucho tiempo, creí que cerrar una herida implicaba ser entendida por todos los involucrados. Ahora sabía que mi proceso no necesitaba testigos ni aplausos. Empecé a tomar decisiones sin anticipar reacciones ajenas, a decir que no sin justificarme, a elegir espacios donde mi presencia no fuera cuestionada. Esa libertad, aunque simple en apariencia, fue una conquista enorme. La prueba mínima cumplió su propósito sin necesidad de ser exhibida como un trofeo. No fue usada para humillar ni para destruir públicamente.
Fue el punto de apoyo que me permitió salir del laberinto del gaslighting y recuperar confianza en mi percepción. Gracias a ella, dejé de pedir permiso para creerme. No necesitaba que todos supieran qué había pasado, necesitaba saberlo yo, con claridad suficiente como para no volver a dudar de mí misma. No hubo confrontación final, ni un momento catártico donde todo se dijera a la cara. No hubo disculpas públicas ni confesiones tardías. Solo consecuencias. Consecuencias que se desplegaron de forma lenta, inevitable, sin que yo tuviera que empujarlas. Entendí entonces que algunas historias no se cierran con una última conversación, sino con un silencio sostenido que ya no busca respuestas. A veces pensaba en él, no con rabia ni nostalgia, sino con una curiosidad distante. Me preguntaba si había entendido algo de lo ocurrido o si seguía viéndose como una víctima de circunstancias injustas. Nunca lo supe, y con el tiempo dejé de importarme. Su proceso ya no me pertenecía. Yo había hecho lo que necesitaba para protegerme, no para educarlo ni para castigarlo. Lo que sí supe con certeza fue que yo ya no era la misma. La mujer que salió humillada de aquel evento social no habría imaginado este desenlace. No porque fuera espectacular, sino porque era sólido. No recuperé lo que perdí, ni lo pretendí. Recuperé algo más importante, la capacidad de elegirme sin culpa, de confiar en mis señales internas, de salir de una historia sin necesitar que el otro quede como el villano oficial. Cuando miro hacia atrás, no siento orgullo por la caída de nadie. Siento alivio por la mía propia, por haber dejado caer una versión de mí que aguantaba demasiado. La justicia emocional no me devolvió el tiempo ni borró el dolor, pero me dio algo que no sabía que podía tener, paz sin explicaciones pendientes. Sobreviví. Me elegí. Y esa fue la consecuencia más clara de todas.